¿Qué tal estás, Inés? Estoy fenomenal. Sí, a veces sí, no me dejas acabar el buenos días, buenas tardes, buenas noches tuyo, no. Voy a volver a Venga, empezar. empezamos. ¿Qué tal estás, Inés? Martín, Rodrigo, que hacía tiempo que no decía lo del Hacía Martín. tiempo, pero ya sabes que a tu hijo no le gusta. No, es verdad, no le gusta. Dice, ¿cómo? ¿Por qué Max eres te tanto el escuchará y dirá, tonto? pero papá, que no hagas eso. Sí, él considera que hago demasiado Además tonto. es un videoyente muy exigente. Sí, porque se dedica a esas Amigo, cosas. Él considera que amigo. muchas de las cosas que cuento aquí son tonterías. No, pero eso no es verdad. Ahí te Bueno, tengo, pero ahí esto- le tengo, ahí no este le, es el ahí no le sentido puedo de hijo. dar la razón a Es el Max. sentido de hijo que siempre va a estar así como yo estaría con mi padre diciendo, pero papá, ¿por qué haces estas cosas? Es normal, es normal. Pues Si hacemos las estas generaciones cosas. son repetitivas. Hacemos Como dice es- Rosalén, la vida es circular. Eso es verdad. Rosalén, algún día tenemos que invitar a Rosalén a Oh. libros y cosas. Bueno, ella no ha escrito ninguna novela, pero es poesía pura. Pero todo. es que la música también es literatura, ¿no? Este es un debate que hemos tenido tú y yo con Sí, bastante sí, frecuencia sí, y en sí. el que estamos de acuerdo. Aunque yo no estuve de acuerdo con el novela Bob Dylan, que quede claro, ¿eh? Lo digo así Pues yo bajito sé, para que no se entere mucha gente. pues yo sí que estoy de Rodrigo acuerdo. Fresán me mataría, por ejemplo, si Pero me si escuchara. es un gran compositor y es un gran poeta, ¿por qué no lo quieres Bueno, convertir? estamos en un nuevo episodio de Libros y Cosas, el vídeo podcast del Suplemento Abril. Y además hoy tenemos a un tipo fantástico como invitado. A un majareta. Bueno. Bueno, no sé, igual él Oye, se ¿sabes que podría... a mí la palabra majareta me chifla? A mí también. Y me parece un título fantástico. Cuando recibí el libro en la redacción, título majareta y con ese azul... Es que la cubierta es y muy en la chula. cubierta digo, esto mola, ¿de qué irá esto? ¿De Pues qué irá hoy esto? viene a Libros y Cosas a hablarnos de majareta y de muchas otras Muchas cosas. cosas. Juan Magil, Desde Almería. bienvenido. Bueno, Alex Salmón, pues hoy tenemos a un escritor que con nosotros en Libros y Cosas, de protagonista de Libros y Cosas, del video podcast de Abril, que es muy buena gente. Es muy buena gente, a mí me cae muy bien, buena gente. desde la primera vez que lo conocí. Y es que además, cada libro que escribe, yo lo descubrí después de que ganó el premio Biblioteca Breve, como muchos de sus lectores seguramente. Y después de ese libro, yo pensé, ¿ahora qué hará? Y a medida que ha ido publicando cada nueva novela, a mí me ha ido sorprendiendo y me ha ido gustando cada vez más. Y se ha ido haciendo parejo con su recorrido personal, que me parece muy buena gente y me parece un gran autor. Y entonces todo confluye, ¿no? Estoy hablando de Juan Magil. Juanma, bienvenido Hola, ¿qué tal? a Encantado. Libros y Cosas. Encantado de estar en Libros y Cosas. Creo que he evidenciado que es un placer tenerte en este episodio, grabando este episodio en Madrid. Yo a Juan Magil lo no conocí, Bueno, bien. porque él ganó el Biblioteca Breve del año Sí. 21. Sí, Mal año, ¿eh? Mal año. mal año. Recuerdo la rueda de prensa, todo el mundo separado, fue el momento, ¿no? En marzo, si no recuerdo, marzo. No, abril. en enero, ¿no? El ¿Enero? Biblioteca Breve Enero, se falla febrero, en enero. marzo de- A de- finales de enero, ¿no? Se falla el Sí, Biblioteca Breve. creo que fue el Principios de febrero. 8 de febrero. Correcto. ¿cierto? 8 de Sí. febrero, exacto, Eso sí. Con los periodistas separados, con muy poco calor en la sala, y cuando Elena Ramírez dice el ganador, pues claro, con aplausos aislados. Pero bueno, eso es como una fuerza para el futuro, ¿no? Bueno, eso lo hace único. Eso lo hace único, Lo hace exacto. único. No hay ningún Biblioteca Breve que se haya fallado en esa circunstancia. Yo procuro hacer virtud de ese aparente defecto. Con mascarillas todos. Todos con mascarilla. Bueno, a mí me dejaron quitármela por aquello... Para por lo la menos foto para solo, la ¿no? foto, para hablar. A mí me pasó lo mismo con el Nadal. Ahora que estás diciendo eso. Es que Claro. vuestra peculiaridad Claro. os Sí. conecta con eso. Sí, que es tu verdad, Nadal pero esto también que fue estás diciendo, yo nunca había hecho esa lectura, claro, lo hace único. excepcional. Claro. sí. Porque es verdad, o sea, en mi caso no hubo cena, hubo solo una rueda de prensa y además con muy poquitos periodistas y todos con la mascarilla. Incluso desde la propia editorial me tuvieron que hacer un certificado para poder pasar de provincia a provincia. Claro. Para que por si me Porque paraba en aquel la... momento estaban restringidos los viajes, Es decir, lo hacía efectivamente. muy marciano. Sí. Y a mí todo lo marciano me Te encanta. encanta. El esperpento es una cosa que acude a mi vida y que yo abrazo. Bueno, es muy de literatura española el Sí. esperpento, ¿no? O sea, Sí. venimos de ahí, en realidad. Sí, yo creo que nuestra literatura, toda nuestra literatura viene del esperpento, viene de la ironía, del humor, del sarcasmo, de pasarlo bien, ¿no? Y de
Probablemente porque nos duelen las cosas. Probablemente porque todos encerramos dentro de nuestro corazón tormentos que de otra manera no sabemos agarrar, porque retiramos la mano a tiempo para no quemarnos. Y yo creo que ese es el fracaso de todo escritor. Un escritor tiene que aguantar ese dolor si quiere ofrecerlo al lector. Y a mí, en mi caso, me resulta muy efectivo ponerme el guante del humor, del esperpento, de lo absurdo, porque me permite estar más tiempo observando ese dolor. Del humor negro a veces también, ¿no? Sí, Estoy pensando en esta última novela, sobre todo, en Majareta. Sí, es un humor negro. Vamos a contextualizar un poco. Vamos Perfecto. a contar al lector que Juanma Gil publicó hace unos meses, en enero, yo creo que fue aproximadamente, ¿no? Majareta, en Seix Barral, la editorial que publica el premio Biblioteca Breve. Sitúa al oyente, videoyente de libros y cosas, en Majareta y sobre todo en ese protagonista, en Leo. Bueno, la particularidad que tiene este libro es que tenemos un conserje de colegio que de buenas a primeras es prejubilado, no se lo toma nada bien y hace algo. Comete un acto en el que se ven afectados los alumnos del propio colegio concertado y eso va a conmocionar no solamente a la institución, sino a todo el barrio. Donde era muy conocido. Donde era muy conocido, claro, porque la mayoría de los que estaban en el barrio habían pasado de alguna manera por sus manos como conserje. Y claro, lo que ocurre aquí es que aparece un escritor que no aparece realmente y que quiere contar la historia y que no sabe cómo contarla y decide preguntarle a todos aquellos que han conocido al conserje, que se han cruzado con él, que creen saber algo, qué cree que sucedió y por qué hizo lo que hizo. Y porque acabó así. Claro, y entonces la novela está contada a través de los testimonios de los distintos personajes que se han cruzado. Y por tanto es como una especie de coro de múltiples voces, ¿no? De una multiplicidad de voces que tú logras encauzar de manera que sea armónico. Eso es muy difícil. Sí, hay uno de los personajes que lo llama vidriera y yo creo que es así, ¿no? Que es una especie de vidriera que necesitas, creo que lo que la une es una especie de plomo, ¿no? Correcto. Plomo fundido. Pues el escritor tiene que hacer el trabajo de poner el plomo y que todos los colores casen y que la luz la atraviese, ¿no? Que es el lector el que se va a encargar de mirar a través de esa vidriera. Y claro, todo sucede en un barrio con personajes de lo más variopinto, algunos disparatados, otros perpénticos, otros verdaderamente turbios. Y claro, y la manera que yo tengo de coser esa muchas veces es la oralidad, y oralidad y humor se llevan muy bien. Es una metodología muy periodística, ¿no? Sí. Es verdad que tiene algo de averiguación periodística, ¿no? De ir a preguntar allá donde creen que pueden tener algo. Además, los periodistas eso lo vivirán en primera persona, vosotros lo viviréis en primera persona, y es que la gente le encanta ser escuchada. En un tiempo en el que prácticamente todo el mundo quiere contar algo, la escucha se convierte en un acto de amor. Es decir, te voy a dedicar los próximos 25 minutos de mi vida a que me cuentes qué sabes. Qué bonito eso que acabas de decir, oye. Bueno, actos de amor continuos los periodistas. Sí, no me lo había planteado nunca. Yo creo, unos más que otros, ¿eh? Yo creo que el acto hoy de aquí es un acto de amor, ¿no? Que podamos charlar y sobre todo a mí que me llamen a hablar no solamente del libro, sino también de cosas. Me encanta. Así que yo creo que la escucha es un acto casi que tiene más sentido que la del decir. Es más un acto de resistencia, de rebeldía, el escuchar. Ahora más que nunca, yo creo, ¿no? Porque estamos presos de esa... Yo lo digo mucho y no temo repetirme tampoco, ¿no? Estamos presos ya no de la actualidad, sino yo creo de la instantaneidad, ¿no? Ya todo es ni siquiera inmediato, es instantáneo, ¿no? Entonces... vamos tan volados a todo y con todo que no somos capaces de poner de poner el foco en el otro, no solo para mirarlo, sino para escucharlo, ¿no? Entonces eso es fundamental, pero si lo llevamos a la literatura, a mí me parece que la lectura es otro acto de amor y yo creo que tan importante como el de la escucha, en un momento en el que el hecho de que te dediquen, no voy a decir una hora al día porque ya es mucho decir, ¿no? Pero que te dediquen 20 minutos al día a leer tu libro, eso es un lujo, es un privilegio, tenemos que estar muy, muy agradecidos. Sí, totalmente.
Para mí la literatura, la lectura es como tú bien has dicho, es un acto de rebeldía, de desacato contra los tiempos que corren y que pone de manifiesto una palabra que yo pronuncio cada vez más en mi vida en unos tiempos donde somos muy competitivos, donde todo va a la urgencia, va muy rápido, muy precipitadamente, donde es muy fácil que se cuele el bulo y la fake news porque, claro, no tenemos tiempo para contrastar, porque no ofrecemos la posibilidad de darle tiempo a quienes tienen que contrastar. Pues yo pongo sobre la mesa, defiendo muchísimo la palabra lentitud. Para mí, ser lento en esta vida es una bendición. Poder ser lento, sí. poder ir lento. Yo ansío ir caminando por la calle lento. Lo que pasa es que nuestro cerebro no es lento, va a una velocidad. Y eso que tú acabas de decir, tú lanzas una noticia con 2 frases y el que la escucha inmediatamente construye una idea, una imagen. Preconcebida, por otra parte. Bueno, preconcebida y seguramente falsa, porque la información no tiene mucha información. Ante eso es muy difícil detenerse. Bueno, es cierto que estamos sumidos en una especie de carrera de a quién llega primero, de que quien ofrece el enlace en primer lugar, ese va a ser pinchado, ese va a ser compartido. Y en esa prisa, en esa rueda de hámster estamos metidos todos y yo creo que tenemos una obligación moral, ética, política de decir, es un acto no político. No quiero que las cosas sean rápidas, quiero que las cosas sean lentas, quiero que me ofrezcan la posibilidad de que cuando me enfrente a eso, porque yo voy a ofrecer mi lentitud también en el análisis. Y sin embargo, no, vivimos... Y en eso tiene que ver muchísimo la tecnología, las redes sociales, si desaparece... De las que los escritores somos igualmente cautivos. Total. Tenemos la sensación de que si no estamos nos quedamos fuera. Eso es. Es una angustia vital, ¿no? La sensación de que para estar hay que estar ahí. ¿Y es real eso? Porque yo me lo planteo muchísimo. O sea, soy consciente de que gracias a esas redes sociales llegamos a más lectores, ¿no? Y los lectores lo emplean como puente, ¿no? Para poder acercarse a nosotros también, ¿no? Que de otra manera no podría hacerse, ¿no? Pero empiezo a tener serias dudas de que realmente sea tan efectivo como nos han vendido o nos han hecho creer. No hablo ya tanto no sé, del sector o de la industria, sino de esa rueda de hámster en la que estamos metidos. Bueno, tenemos serias sospechas de que, como tú dices, han hipertrofiado, ¿no? La idea de que las necesitamos, de que necesitamos para estar, hay que estar ahí en esas redes sociales. Pero lo cierto es que yo, siendo totalmente honesto aquí, no me siento con el valor necesario para hacer el apagón digital. ¿No? Y ese no tener el valor suficiente para hacerlo me hace pensar que sí creo que me permite estar. Piensa además que yo soy un escritor de la periferia. Yo vivo en Almería, que está penosamente conectado, que para que te inviten a cualquier evento se lo piensan 2 veces porque son 2 aviones, porque son también 2 días o 3 días en el desplazamiento. Y es importante lo que estás diciendo. Claro, y entonces todo ayuda en la periferia. Para mí, yo tengo que reconocer que para mí las redes sociales desde allí creo que me ayudan, pero también soy consciente y así lo reconozco que me roban, que me quitan serenidad, que hacen que me aleje de esa lentitud que busco. Que te provocan inseguridad. Que me provoca inseguridades. Que te cuestiones mucho más de lo que te cuestionarías si no dijeras, pues aquí tengo tantos me gustas o tantos... A esto han respondido... Sí. Es como, si ya de por sí los escritores somos personas tremendamente inseguras, profundamente frágiles, yo creo que las redes sociales nos hacen todavía más. Bueno, vivimos en la dictadura de las estrellitas, de que te ponen una estrellita a tu libro y se van y cierran la puerta y no te dedican ni una palabrita a tu libro de por qué una estrella o por qué 5. Lo que pasa es que las del 5 la abrazo con más tranquilidad que las de la 1. Sí, porque hay que estar más tiempo así, ¿no? Sí. Y sin embargo, bueno, pues esa sensación... La literatura básicamente para mí es conversación.
Y si no digo que esté mal que puntuemos la literatura como otras manifestaciones culturales con este tipo de técnicas que facilitan todo, con este lenguaje de pulsar una estrellita 3 o 5, pero que no nos roben la conversación, que no nos roben la posibilidad de discutir, de dialogar, de conversar, de disentir, porque si lo limitamos simplemente a una estrellita y es esto es insoportable o 5 estrellitas y es esto es una obra de arte, nos hemos saltado la parte más interesante de la literatura, que es la de conversar. Claro, los matices. Hay una frase buenísima con esto que estáis contando, que es vísteme despacio que tengo prisa. Que llevo prisa, claro. Que eso es ¿Cómo se vive despacio la literatura? Claro, tú, un escritor en Madrid lo vive de una forma, un escritor en Barcelona Totalmente. vive la literatura, ¿eh? Ser literato, ser escritor. ¿Cómo se vive en Almería o cómo lo vives tú dentro de tus ambientes de educación, de enseñanza, de amigos? Hay mucho poeta por allí, por Almería. Sí. Bueno, yo tengo una ventaja, tengo la desventaja de estar mal comunicado, de estar en la periferia, de que cuesta salir, también cuesta llegar. Sí. Pero lo cierto es que eso hace que el tiempo transcurra a otra velocidad. Claro. Y luego tengo otra cosa que me da calma, lentitud, sosiego, que es que yo soy profesor de secundaria. Claro, eso es muy importante. De vocación. A mí me gusta dar clase, me gusta enseñar, me gusta dialogar. En una profesión que cada vez es más difícil, más retadora y más extenuante, pero me gusta. Entonces, esa parte yo no tengo que facturar yendo y viniendo a esta feria, a aquel congreso, a aquellas charlas. Que si voy, perfecto, porque me aporta, incluso porque ingreso, pero eso me da un sosiego y una tranquilidad y una serenidad, saber que me levanto por la mañana y voy a mi trabajo y lo desempeño y vuelvo. Es una isla. Desde ahí tengo tiempo de mirar la vida desde otro lugar, ¿no? Que es el de los adolescentes, los chavales que están estudiando, y por supuesto que me afecta en mi proceso de escritura, desde el que contar y cómo contar. Me decía hace poco Juan Luis Arzuaga, que lo tuvimos por aquí, también en el video podcast hace poco, pues me decía en una conversación fuera de micro, porque él ahora está estudiando italiano, ¿no? Y él decía que el ser humano debe ser siempre alumno. O sea, debemos ser siempre alumnos de algo. Y me hizo reflexionar porque es cierto, ¿no? Y él me decía, y sobre todo los que somos profesores, debemos ser siempre alumnos también. Estoy absolutamente de acuerdo en eso. Y yo, que tengo una hija de 7 años, desde que es muy pequeñita, le digo un mantra, una frase que le voy repitiendo constantemente, que es, yo siempre le digo que lo importante, Lola, es no perder la curiosidad. Es ser curiosa, es meter las narices y las manos en todos los lugares para conocer. Fíjate, eso yo lo vivo en clase, porque los alumnos son personas muy curiosas, que en ocasiones le ofrecemos algo que no les interesa, obviamente, pero esa curiosidad está ahí y quiere que le pasen cosas en la vida. Yo, una de las cosas que aprendí es que cuando yo le daba a los alumnos, le daba libros para leer y les dedicábamos en clase un ratito de lectura, siempre había uno que levantaba la mano en cada una de las sesiones y siempre me decía, cuando llevaba 3 minutos de lectura, y me decía, profe, es que aquí no pasa nada. No pasa nada. Y ese no pasa nada... Es que aquí no hay acción. Claro. Y ese no pasa nada, durante muchísimo tiempo lo miré desde la superioridad que me da ser profesor, ser escritor sobre él. Y el escritor tiene la obligación de hacerlo, de mirarlo desde el otro lugar. ¿Por qué me dice eso? ¿Por qué me dice que no pasa nada? Y entonces me puse en su lugar y me di cuenta de que en sus códigos, en su vida, en su biografía, en su día a día, en el rato que ha echado antes en el recreo y en el que va a echar después en educación física, esos 3 minutos no ha pasado nada. Entonces yo lo que hice fue, me hice un cartel que me he puesto detrás de mi ordenador, de mi portátil, en el que pone que pase algo. Y cada vez que me siento a escribir, lo miro y digo que pase algo. Digo, bueno, pues vamos a hacer que pasen cosas. Pero hay veces que no pasa nada y es gran literatura igual. No, sí, claro, porque yo sé lo que él me dice cuando dice que no pasa. Pasa que lo que tú dices, que probablemente no hay una persecución, no hay una muerte, no hay acción. No hay una mentira, no hay un robo, no hay nada. Conforme vas creciendo te das cuenta de que pasen cosas en la vida significa en ocasiones silencio, significa que no suene el teléfono, significa que nadie llame a tu puerta. Y bueno, y yo decido qué cosas pasan en mis novelas, pero que pasen.
Me parece que serías... ¿tú te atreverías a recomendar al ministro de Educación 2 o 3 ideas para que la educación en España... Palabras mayores cambie esto, Juanma? un poco? Sobre todo en eso que es en la educación secundaria, que es lo Clave, fundamental. Porque hombre. la primaria más o menos va tirando, pero la secundaria es lo... Bueno, probablemente diría obviedades. Aunque sea profesor, no significa que tenga mayor autoridad que un padre o una madre de un alumno o que los propios alumnos. A mí me inquieta profundamente que no se siga haciendo caso al número, por ejemplo, de alumnos que hay por aula en secundaria, en bachillerato especialmente, que rozan los 35, 36, 37 alumnos. Pero escucha, Juanma, yo cuando iba... Yo fui de GB y de COU, ¿eh? Sí. Nosotros éramos 41 en 42 clase, ¿eh? en mi clase, sí, Sí. 42. Y te estoy hablando de hace... Claro, pero ahora hay... Pero la educación era distinta. La 25 sociedad era años, diferente. Pero negro sobre blanco ya está demostrado que, por ejemplo, les cuesta cada vez más tener Eso es cierto. el Eso grado es de cierto. atención. Eso Existe es un verdad. déficit de atención Eso que es es verdad. consustancial al uso de las tecnologías. Correcto. Eso por un lado. Luego también tenemos la sensación de que podríamos decir eso de que es que en mi clase yo estaba con 42 y mírame ahora aquí tan normal. Y a lo mejor tan normal no estamos. No. No estamos. Yo no considero que esté normal, ¿eh? La memoria- Que quede claro. No, yo creo que aquí normales no somos No, ninguno, no hay somos. que decir. Pero ¿eh? sí No, somos bastante extraordinarios, eso es verdad. Claro, sí, por eso. Pero Eso es verdad, bueno, a mí lo que es me verdad. gustaría de todos los alumnos es que todos fueran extraordinarios. Sí. Y bueno, pues eso no es lo mismo dar clase en un primero de la ESO con 20 alumnos, con 23 alumnos, que con 30, 31 alumnos. No es igual. A esa edad no se lo merecen, pero no se lo merecen los alumnos. No se merecen que no podamos darle la atención que necesitan en esa diversidad que existe hoy en día en el aula, ¿no? ¿Y has recomendado majaretas a tus alumnos? Pues mira, yo soy muy pudoroso en eso, la verdad. No necesito recomendarlo porque ya ellos lo saben. En Almería yo me considero profeta en mi tierra. La gente me lee. Oye, pero eso es maravilloso. Por eso Eso te es digo, fantástico. me aprecia, me transmite muchísimo amor y tengo la suerte de que muchísimos padres me leen. Y hay algo que me sucede que es muy, muy bonito y es que me suelen pedir tutorías en ocasiones para hablar De tu novela. de su hijo, pero en realidad sacan del bolso la novela para que se lo firme o para que se lo firme algún amigo Tutoría que del quieren libro, que... ¿no? Eso es Sí, sí, genial, sí, sí. eso es genial. Sí, sí. Club de lectura. No me disgusta, de hecho este año no me ha disgustado ser tutor. Me ha parecido un buen momento para firmar libros. No, desde luego, desde luego. Oye, hace unas semanas teníamos a la ganadora de este año del premio Biblioteca Breve, precisamente Elma Correa, en una entrevista en abril. Y recuerdo una frase suya que decía que la sensibilidad es un don. Y yo pensaba, es que sin sensibilidad no se puede escribir. Comparto esa idea y además me afecta personalmente porque, y Majareta habla un poco Es de que eso, es ¿no? tal cual. Habla un poco del diferente, del que se siente especialmente sensible, el que tiene curiosidad por algunos temas que el resto no tienen, ¿no? Que no son... al final, que te pongan de nombre, de apodo Majareta, es un intento de clasificarte, de decirte tú no eres como nosotros y para avisar al de al lado, de ojo que ese... Cuidado con ese, ¿no? Qué raro. Sí, qué raro. Y yo en ocasiones me he sentido raro también, no solamente en mi barrio, en la vida generalmente. Yo he sido una persona que ha tenido siempre gustos por el arte muy singulares. Quiero decir, he sido muy sensible a... Por ejemplo, yo de pequeño me encantaba el baile. En los años 80 que te diera por el baile, un chaval no era... Me puedo imaginar. Claro. Entonces eso es duro. ¿Pero qué tipo de baile? ¿Qué tipo de Es baile? lo que iba a decir, según qué baile. Bueno, yo empecé muy pequeño, empieza con danza así como global y general, y luego en Almería tiras hacia el flamenco. Claro. Hacia el flamenco o baile folclórico, Esto sí este que no me tipo lo de esperaba cosas. yo de Juanma Gil. Sí. Y luego, pero no solamente eso, yo he tenido, por ejemplo, en lugar de apuntarme a karate,
me apuntaba a unas clases que venían a la asociación de vecinos donde con lana te enseñaban a tejer o a hacer una especie de pompones que luego unías y hacías como peluchitos, ¿no? Qué genial. Ese tipo de cosas me gustaba. Me gustaba estar rodeado también de mujeres, de chicas, de amigas, por la sensibilidad que tenían, por el humor, por esa complicidad que se tejía. Y claro, tengo que reconocer además, me siento afortunado de que en el barrio, además, me aceptaban, pero con esa singularidad. El que baila... Que no siempre pasa, ojo. Claro. Tengo esa fortuna porque podría haber salido, la historia podría haber salido Sí, podría haber salido regular. Y hoy en día en mi... Y fíjate lo que ha salido. Y aquí estoy tan normal. Pero bueno, tengo la suerte de que ahora, por ejemplo, que en mis novelas suele aparecer mi barrio, suele aparecer personajes que se parecen mucho a los de mi barrio, mi padre, mi madre y tal. En el barrio me suelen pedir que los meta. ¿Que los metas? Sí. Y además me dicen, méteme... Hazme personaje. Sí, como personaje, me dice, pero de los chungos, que son los que molan más. Sí, me lo piden. Oye, pues esto es un sueño cumplido, Es un sueño ¿no? cumplido. Sí, totalmente. Me imagino. Totalmente. Yo en los últimos años, desde que gané el premio Biblioteca Breve, todavía me pellizco. Es decir, tengo la enorme suerte de publicar, de que me lean, de estar en una gran editorial, de tener una gran editora, de poder viajar para hablar de libros, compartir estas charlas. Me parece todavía... Es decir, yo nunca descarto que tú ahora mismo puedas levantarte, irte por esa puerta y volver con un ramo de flores y un muñeco de inocente y decir, esto es una inocentada que ha durado 5 años para ti. No lo Pero descarto. para eso tendría que ser Anígar Tiburu. Bueno. Y no tengo cara de Anígar Tiburu. Bueno, qué bueno. Oye, pues ha sido qué buen rollo nos dejas, ¿eh? Sí, bueno, ha sido muy... Yo me lo he pasado muy bien. Una conversación muy, muy bonita y de verdad que de mucho disfrute, yo creo, ¿no? Muy gozosa. Muchas gracias, Juanma, por este ratito, por tus libros, por tus ocurrencias, por tu singularidad. Y nos vemos en Almería. Sí, o cuando quieras. Claro que sí. Puedes Allí volver. soy bienvenido. Estupendo, lo mismo decimos. Chao, hasta luego. Más majo que majareta, Juanma Gil, ¿eh? No es por nada. Tenía que empezar yo, ¿eh? Creo. ¿Ah, sí? Sí, creo que sí. Pero bueno, está pero bien. sabes que nos saltamos las reglas. Está bien. Libros y cosas consisten que no hay reglas del juego. Juanma Gil ha sido un descubrimiento. ¿Para ti ha sido un descubrimiento? Para mí ha sido un descubrimiento. Qué bien y esto para que nuestros videopodquianos también. ¿Videopodquianos? Esto parece que estamos... ¿Te acuerdas de V? De la serie esta de... Sí. Que se comían así se los comían. Los lagartos, ¿no? Los lagartos. Es que videopodquianos ha sido como... Sí, estamos en el territorio videopodquianista. Libropsicosianos. Bueno, no nos vayamos tanto. Libropsicosiófilos. Del lugar. Bueno, párame, por favor, párame. Que ha sido un descubrimiento. Muy majo. Y además, Majareta, un gran libro. Para este verano o para cualquier momento. Pero es un libro que se disfruta mucho. Y yo le diría a la ministra de Educación que repare aquí en nuestro amigo, porque igual le da algún y también consejo. También se lo diría a nuestro querido Ernest Urtasun. Bueno, sí. Bueno, ese es un debate. Cultura, educación. ¿Los juntamos? No, yo no los juntaría. No. Claro que no. Tiene que existir un Ministerio de Cultura y un Ministerio de Educación. Pero que se lleven muy bien. Claro, sí. Pero y ahí tienen a Juanma Gil como puente. Exacto, sí, podría ser. Ostras, pero si es que, o sea, si nos dejaran a nosotros... El país iría mucho No sé mejor. si el país, el mundo. Solucionaríamos cantidad de cosas. Recomendaciones. A ver, ¿qué me recomiendas, Alexandre? Es verdad, no me arriesgo hoy. Hoy vienes... No me arriesgo. Hoy vienes pero con... Y ya sé que recomendar La sombra del viento. Joder, es que eso es muy fácil, Alex. Está chupado. O sea, es que... Pero y claro, encima, si me vienes con esta edición chulísima, con los cantos... Con el que ahora se ha puesto de moda hacer esto, pues bueno, si se pone de moda, dejaremos que las son modas... libros preciosos. Sí, y además con la ¿Cómo se llama eso? Yo le he siempre llamado beta. Señala, pero no una beta. Me gusta muchísimo no sé eso. si es más para catalán que castellano. Bueno, hace pues 25 ya está todo años, dicho, ¿no? Ya está todo dicho. Recomiendo este libro. La sombra del viento, de Ruiz Zafón. No, hace 25 años de este libro. Y el otro día Planeta organizó, tú sabes que Planeta, Zafón se presentó al Fernando Lara. Fernando Lara y no lo ganó. No lo ganó otra novela. Lo que pasa es que ¿Qué otra novela lo ganó? Ángeles Caso. Ah. Si no recuerdo mal, era Ángeles Caso.
y dijo Terence Simons, aquí hay un novelón. Y al final Planeta hizo caso y lo publicó. Y efectivamente había un novelón. Había un novelón porque no le hicieron mucho caso. ¿Sabes? Aquellos libros que llegan sin demasiada promoción, alguna entrevista, y oye, fue eso que llama el oreja a oreja o el boca a boca, Boca a oreja. como le quieras llamar, ¿no? Pero se convirtió en... Yo recuerdo el verano en que un amigo me dice, oye, ¿ya has leído a este ya señor que se llama Zafón y qué La tal? sombra del viento. Pues no lo he leído, pero ya eres el tercero que me lo dice, por lo tanto alguna cosa habrá. Bueno, pues le hicieron un homenaje en el Ateneo Barcelonés, que el Ateneo Barcelonés está en una zona muy de la sombra del viento. El Ateneo es un edificio muy parecido a donde va el protagonista, lleva a su hijo a descubrir el libro maldito. Y bueno, pues yo creo que pasando 25 años de la primera edición, pues está La pregunta es, recomendado. ¿habrá alguien que no haya leído La sombra del viento? Sí, yo lo sigo recomendando y gente que me dice, pues mira, yo no lo he leído, me gusta que me digas eso. Sí, y gente que me leyó el otro día en abril y dijo, mira, me has provocado que vuelva, que vaya a la lectura, que aún no lo he leído. Yo creo que es una gran oportunidad para que las generaciones más jóvenes, gente que ahora está en los 17, 18, 20 y 20añeros también, se acerquen descubran La sombra del viento, ¿no? Creo que es un libro que merece la pena ser descubierto. Primero les tienes que decir o sea, que te compro la recomendación. Pese a que es fácil, te la compro. Te la compro. Les tienes que decir que aunque parezca muy gordo, cuando pero si los jóvenes... Escucha. Los jóvenes se leen tochazos. Los jóvenes lectores se leen, como tú dices, tocharros, ¿no? Tochazos tremendos, o sea, de pronto, y aparte hay algo muy bonito que estoy descubriendo en los últimos meses, que como sabes, tenemos un nuevo miembro en la familia que se llama Turrón y es un perrete que ahora tiene no me dirás que él también 8 meses. Terminará leyendo el pobre mío. No, lo que estoy descubriendo es que, bueno, pues claro, como lo saco mucho a pasear y paso mucho tiempo en parques, mucho más que antes, por supuesto, y hay muchísima gente leyendo en los parques y mucha gente es gente joven. Eso me alegra. Y a mí muchísimo. Porque en el metro cada vez hay menos gente. Ya, en el metro yo tampoco encuentro a gente leyendo. Antes pero en sí, los parques no. sí. El otro día, precisamente, encontré a una chica en un parque que estaba leyendo Comerás flores, la novela de Lucía Soya Sobral. Hice una foto, se la mandé a Lucía y le hizo mucha ilusión. Bueno, estas cosas bonitas que te pasan tuya. Gracias a Turrón. Que yo he recomendado, pero tú no. Voy. Lo mío es mucho más difícil, ¿eh? O sea, yo... Te lo has currado más. Me tomo... No, por currado. No, eso no. Es igualmente currado tu recomendación. No, pero es una recomendación más arriesgada porque se trata de una autora completamente desconocida en España, que este libro ha sido un fenómeno editorial en Chile. La autora es Pat López, pero es que además es arriesgada porque es no ficción, es un ensayo que roza lo filosófico, ¿de acuerdo? Esto ya es una lectura un poco más ardua, vamos a decirlo, ¿no? Pero en la que entras de maravilla teniendo en cuenta que trata temas tan peliagudos como la ternura. Ojo, se titula Pánico y ternura, O sea, se ¿vale? trata de la ternura y... Claro, del pero pánico. yo me centro en la ternura, ¿no? Sí, hombre, yo sí. Pero Ella si es la ternura filósofa. viene del pánico, pues seguramente será O más ternura. cómo combatir el pánico Con ternura. mediante la ternura. Eso es bonito. Que yo está creo bien, que sí. puede ser un lema para nuestros días perfectamente aplicable, ¿no? Entonces, ella es filósofa y, bueno, pues tiene referentes muy claros como pues desde Silvia Plath a Susan Sontag o incluso Pasolini, ojo, o sea, es como muy híbrido y hace reflexiones muy, muy potentes y en las que entras muy fácil, es lo que digo, ¿no? De manera muy, muy natural, muy orgánica. Es un libro cortito que se bebe, más que se lee, se bebe. Muy bien, esto es un buen eslogan, ¿eh? Para lo pongan Sobre en las todo para próximas, esta época. ¿No? Esos libros que se beben. Con este calor que te tirarías por encima. Yo muchas veces digo, esta caña no sé si bebérmela o tirármela por encima. Pues es un poco igual, ¿no? Pues este libro te lo bebes. Pánico y ternura, de Paz López, publicado en España por Lumen. Hasta ¿Nos aquí hemos vamos llegado. de cañas con los colegas? Pues sí, porque los pobrecitos míos están ya que no puede más. agotados. O sea que Gracias, por todo, compañeros. Por la paciencia, por la empatía, por la sensibilidad, por la ternura. Hasta la semana que viene, Hasta la Alex semana que Salmon. viene. Chao.